Salmo 86. Dios mío, yo soy muy pobre y humilde, pero te ruego que me atiendas. Respóndeme. Sálvame la vida, pues te he sido fiel. Tú eres mi Dios. Sálvame, pues tuyo soy, y en ti he puesto mi confianza. Dios mío, ten compasión de mí, pues a todas horas te llamo. Yo estoy a tu servicio, alégrame la vida, pues a ti dirijo mis ruegos. Dios mío, tú eres bueno y sabes perdonar. Qué grande es tu amor por los que te buscan. Dios mío, atiende mi oración. Presta atención a mis ruegos. Cuando estoy angustiado, te llamo y tú me respondes. Dios mío, no hay entre todos los dioses un Dios como tú, que haga lo que tú haces. Todas las naciones que tú hiciste vendrán a adorarte y a alabarte. Solo tú eres imponente, solo tú haces grandes maravillas. Dios mío, yo quiero hacer siempre lo que tú ordenes. Enséñame a hacerlo. Pon en mí este único deseo, adorarte solo a ti. Mi Señor y Dios, yo quiero alabarte siempre con todo el corazón. Tanto me amas que no me dejas morir. Dios mío, una banda de asesinos que presume de su maldad me ataca y quiere matarme, no quiere nada contigo. Pero tú, mi Dios, eres bondadoso y compasivo. No te enojas fácilmente y tu amor siempre es el mismo. Dirige a mí tu mirada y tenme compasión. Soy tu servidor más humilde. Concédeme tu fuerza y ven a salvarme. Haz que mi vida refleje lo bueno que eres. Quedarán en ridículo mis enemigos cuando vean que tú me das ayuda y consuelo. Así que vamos a iniciar, como ya les dije, primero con las consideraciones generales sobre el libro de los Salmos, para luego entonces entrar de lleno al Salmo 86 y terminar con lo que le acabo de decir, que es con la atención a algunos salmos que son unas joyas y que están puestos aquí, lo más bonito, en la televisión, y que muchos de ellos nosotros ya lo sabemos de memoria. En primer término, ¿quién fue el autor de los salmos? Pues la hermana Naida me dijo hoy, pues yo me sorprendí muchísimo porque yo creía que todos los salmos eran de David. Y siempre pensamos en David cuando hablamos de los salmos. En realidad son 150 salmos y de estos solo 73 son de David. Moisés escribió 2 de estos salmos, por lo menos se le atribuyen 2 de estos salmos. También se mencionan los hijos de Coré como autores de los salmos. Entonces, ¿qué eran los salmos? Los salmos eran himnos. De hecho, yo estaba checando los otros días un libro de un gran director de coro de Puerto Rico, Luis Olivieri, que fue pastor y una de las personas que más ha contribuido al mundo de la himnología cristiana aquí en este país, un gran ser humano. Y él tiene un libro que le llama Salmodia, refiriéndose a lo que es la actividad musical dentro de las iglesias, porque realmente está usando un término judaico del Antiguo Testamento que corresponde muy bien a lo que nosotros hacemos en nuestros cánticos. Los himnos realmente son salmos. Todos los himnos son salmos en la acepción judaica de lo que es un salmo. Entonces, estos salmos de la época en que se escribieron, en que se practicaban, se hacían para cantarlos. Y se cantaban con instrumentos musicales, que en esa época mayormente eran instrumentos de cuerda, como el laúd, los panderos. David era un músico, y es bien bonito la actividad de David como músico, porque él lo utilizaba para adorar al Señor, porque realmente no había como tal una música secular, pero en nuestros tiempos diríamos que también lo que hacía David con la música era una forma de musicoterapia. Yo diría de musicoterapia espiritual, que cuando estaba en angustia, pues él acudía a los salmos. Así nosotros también podemos hacer en el día de hoy.
si no tenemos las habilidades de escribir poesía y cosas, pero sí, ya los tenemos para leerlos. Y esto nos sirve de edificación espiritual. En otras palabras, este libro de los Salmos era el himnario de los hebreos, de los judíos. Entonces, el método que utiliza aquí, como himnario que es, casi siempre las cosas que se escriben para ser cantadas son poesía, no siempre lo son, pero por lo menos tienen algún carácter poético. ¿Ves? Y esta era una poesía hebrea que realmente la poesía hebrea está representada en otros libros de la Biblia. Por ejemplo, los Proverbios están entre los libros poéticos de la Biblia. Como está el libro del Cantar de los Cantares. Esos son los libros poéticos. Entonces la poesía hebrea o la poesía judaica tenía como poesía, tenía su ritmo y sus versos tenían unos patrones ya definidos. Y eso nosotros lo vamos a observar cuando leamos el Salmo. Pero se dice frecuentemente que los salmos se escribían de manera sintética o antitética. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ustedes, por ejemplo, leen aquí en el Salmo 86, cuando comienza aquí dice, inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y mentiroso. Guarda mi alma porque soy piadoso, salva tú, oh Dios, a tu siervo que en ti confía. Ahí hay un primer versículo y el segundo versículo está expresando la misma idea, pero lo está expresando de una manera poética, la misma idea. Así que son como una síntesis de una idea, de un sentimiento. Hay otros salmos que en el segundo versículo o dentro de un versículo en particular expresa una idea contraria, pero la mayor parte de los salmos son lo que podríamos llamar sintéticos y los otros antitéticos, pero realmente esto no es para que nos afanemos mucho con esta terminología, pero para que sepamos cómo es que discurre la estructura de la poesía en los salmos. Las palabras claves en los salmos son justo, te voy a escuchar esa palabra mucho, justo, malvado, pecado, oración, alabanza, cántico, temor, esperanza, liberación y ruego. Fíjense que esto es todo una gama de emociones humanas y era de esperar que fuera así porque estos son poemas, son himnos. Y los himnos los componemos los seres humanos. Los seres humanos tenemos este conjunto de cosas que son parte de la experiencia de vida, de estas emociones y estas ideas que se expresan en estas palabras. Ahora, nosotros cuando veamos el Salmo 86, vamos a tratar de hacer un ejercicio y es ver cuántas de estas palabras que están aquí aparecen o se manifiestan en la lectura de ese Salmo. El tema de los salmos es alabanza y acción de gracia. Alabanza y acción de gracia. De hecho, el término griego que se utiliza para salmos, lo que significa es alabanza. Alabanza. O sea, cuando decimos el salmo, decimos alabanza. Y a su vez, la palabra alabanza, y esto yo creo que lo estudiamos para el Día de Acción de Gracias, lo que significa es acción de gracias. O sea, que todo esto es un conjunto de experiencia, de expresión, de alabanza a Dios, pero cuando nosotros alabamos a Dios, realmente lo que estamos haciendo es dando gracias a Dios. Entonces, cuando uno reflexiona sobre la vida, uno dice, de verdad, que no hay otra cosa que podamos hacer como tema principal de nuestra vida, que no sea dar gracias a Dios. O sea, dar gracias por la oportunidad de vivir que hemos tenido. Y ese dar gracias es una alabanza. Cuando cantamos, estamos alabando, damos gracias. Entonces, todo el quehacer de nuestra vida es con un conjunto también de pensamientos, de sentimientos y de acciones que sean una alabanza a Dios, que sean una acción de gracias a Dios. La fecha en que se escribió fue entre el año 1000 antes de Cristo a 1400 al 400 antes de Jesucristo.
Ustedes saben que la monarquía en el pueblo de Israel se instituyó para la fecha del milenio que estamos mencionando. Aproximadamente 1000 años antes de Cristo es que Saúl viene a instituirse como el primer rey de Israel. Y estos salmos se escribieron en ese periodo, o sea que no podemos pensar que fue un momento que David lo hizo y ya. Bueno, el énfasis de los salmos es en la confianza, la alabanza y también el lamento, el arrepentimiento por las acciones. Nosotros a lo largo de la vida cometemos errores, incluso cometemos pecados. Y nosotros tenemos entonces que tener la capacidad de reflexionar sobre lo que hayamos hecho y lamentarnos, sentirlo. Esto es un acto de compunción en nuestro corazón, porque eso es lo que da origen al arrepentimiento. Si uno no se arrepiente de las cosas malas que haya hecho, pues entonces pues no tiene la oportunidad de recibir el perdón de Dios, porque para recibir el perdón del cielo hace falta que haya arrepentimiento sincero en nuestro corazón. Y eso entonces es la base de la salvación. No es malo sentirse culpable. Los psicólogos dicen, no se sientan culpables, eso es malo para la salud mental. Pero no es malo no sentirse culpable por los errores o por los pecados que uno haya cometido en la vida. Lo que uno tiene que hacer es pedir perdón a Dios, arrepentirse sinceramente y sobre todo, tratar de enmendar las cosas malas que hayamos hecho. A veces hay consecuencias sobre otros seres humanos de cosas que nosotros hacemos. A veces las hacemos sin el propósito consciente de hacerle daño a otras personas. Cuando eso suceda, pues uno va a arrepentirse, va a sentirse culpable, pero no es que uno va a vivir toda la vida sintiéndose culpable, hundiéndose en una depresión por la culpabilidad. No, es que uno va a arrepentirse para pedirle perdón a Dios, pero sobre todo para enmendar las cosas, por lo menos intentar enmendar las cosas malas y el daño que hayamos podido hacer a otros seres humanos, que a veces está hasta dentro de nuestra propia familia. El contexto histórico, pues el contexto histórico es realmente la historia del pueblo de Israel, que ya lo hemos ubicado ciertamente a hablar de los términos del tiempo en que se da del 1000 al 400. Ustedes saben que antes de Cristo por los años van bajando, ¿ves? 1000 años antes de Cristo, 900, 800, 400. Y realmente este periodo del año 400 antes de Cristo, este año y esta época es muy importante porque fue el periodo en que el pueblo de Israel regresó del exilio babilónico y ahí hubo la reconstrucción del templo con Esdras, con Nehemías, y fue un periodo de la reconstrucción del pueblo de Israel, de la nación de Israel, y se mantuvo así hasta el año 70, cuando Tito destruye Israel. Y es cuando ellos son esparcidos por el mundo hasta que no se vuelven a reunir en el 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, en la Palestina. Así que ese es el contexto histórico de los salmos. Hay algunos salmos que se conocen como los salmos penitenciales, que ya lo hemos mencionado previamente, y en algunos salmos y en algunas versiones de la Biblia, ustedes van a ver que hay como unas palabras raras, palabras que no entendemos. Por ejemplo, si ustedes van al Salmo 145, no posiblemente en las versiones que ustedes tienen, pero en algunas versiones de la Biblia aparecen unas palabras extrañas. Y es que esos son salmos, hay unos cuantos salmos que son así, es que son salmos que son hechos con una técnica de acróstico. ¿Qué quiere decir de acróstico? Que usan las palabras del abecedario para así hacer el desarrollo del poema. Entonces esas palabritas extrañas y raras que ustedes ven ahí no se asusten, sino que son letras del alfabeto hebreo, es el acróstico. Así que nosotros podemos decir que los salmos tienen como tema básico el vivir en el mundo real, porque fíjense que todo el tiempo en que se lee y que encontramos aquí en estos salmos, lo que descubrimos es ya lo que previamente ya hemos señalado,
es una expresión del sentimiento, de la tragedia humana, de la desesperación, de la duda, de la ingratitud, de las persecuciones que podamos haber sentido y de las transgresiones que hayamos cometido. O sea, es todo dado dentro y desde una perspectiva eminentemente humana. Por eso es que el tema, se puede decir que el tema básico es el vivir dentro del mundo real humano. Aquí esto no es un libro escrito por un genio de la poesía en una torre de marfil, donde se imagina cosas y las escribe. No, esta es la expresión del sentir y de la experiencia humana. Por eso es que nosotros nos sentimos tan identificados con los salmos. Por eso es que nos gustan los salmos, que nos llegan y a la misma vez nos ayudan grandemente en el curso de la vida. Y los salmos entonces hacen esta expresión que se puede decir que tiene dos componentes. Hay un primer componente que es el horizontal, que es el que acabo de escribir. Todo lo que tiene que ver con lo que es la experiencia, esta dimensión. Entonces tiene otra dimensión, esa que es la horizontal, tiene una dimensión que es vertical. Y eso es lo que se conoce como la dimensión trascendental. Así que los salmos plantean el vivir humano dentro de la dimensión como tal, aquí material, sobre esta tierra, el conjunto de experiencias totales de toda naturaleza que hemos de tener vivir, que las vivió David y que las estamos viviendo nosotros en el día de hoy. Pero entonces también tiene el otro eje, que es el eje vertical, que es el trascendental. Es decir, que este conjunto de experiencias y de lo que nosotros hemos encontrado ya como la solución a esta experiencia de la vida, radica en ese eje vertical trascendental. O sea, en otras palabras, que podemos decir poéticamente que es mirando al cielo. Estamos sobre esta tierra viviendo la experiencia de vida que nos ha tocado vivir, unos más felices, otros más trágicas, pero también vivimos en una conexión con lo divino. Ese es el eje trascendental. Así que hay otros detalles adicionales que podemos comentar acerca de los aspectos generales de los salmos, pero entonces vamos a ver ahora cómo esto nos ayuda a entender este Salmo 86, para ver cómo se refleja aquí en este salmo estas características que acabamos de mencionar. Así que, como siempre hacemos, nos gusta que los hermanos participen y me acerco, ¿verdad?, con el permiso de ustedes para hacer las lecturas. Vamos a tener por aquí a la hermana Naida, que nos va a leer la primera parte. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia, para que todos los que te invocan. ¿Qué reflexión tú tienes sobre esa lectura? Bueno, aquí pues el salmista está pasando por entiendo yo, por una crisis. Y entonces pues va a Dios y primero le pide misericordia, le pide que él confíe en él, que él se siente afligido y quiere pues salir de esa aflicción y clama a él todos los días para que Dios, en otras palabras, lo perdone. Exacto. O sea, y tenga misericordia de él. Fíjate cómo se refleja aquí lo que mencionamos ahorita, que es la dimensión horizontal,
que es la humana. La humana. La aflicción, uno se siente afligido, ¿verdad? Nosotros alguna vez nos hemos sentido afligidos. Muchísimas veces. Y nos hemos sentido que tenemos necesidad. Y a veces como que no aparece la respuesta a esa necesidad. Él sintió igual que nosotros. Ajá. Entonces clama al cielo. Esa es la parte que es trascendental, vertical. Dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. ¿Ves? Esto es la experiencia de la vida entre esas dos dimensiones, la dimensión horizontal y la dimensión trascendental hacia el cielo. ¿Algo más que quieras añadir, hermana Naira? No, está bien que pues David, como todos nosotros, en algún momento nos hemos sentido afligidos, menesterosos, y qué sé yo, ir a una persona a decirle las situaciones que no lo entienda, pues mejor uno va al Padre y le pide que le dé visión y le dé muchas veces hasta la respuesta a los problemas. Y eso sí, en eso yo creo. Él siempre envía a la persona correcta en el momento correcto, que te va a ayudar o va a ayudar por lo que tú estás pidiendo, o por lo que tú te sientes afligido. Que nosotros vemos aquí en este estudio de los Salmos que esto es un modelo a nosotros a seguir para atender nuestra propia experiencia de vida. Vamos a continuar con la hermana Adelaida. El 6. Sí, hasta el 10. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Aquí él está reconociendo la grandeza de Dios y está reconociendo su dependencia de él. Muy bien. Eso es algo bien importante. Es uno de los eventos que se describen en Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Cuando el Señor venga, todos los seres de la tierra que quieran alcanzar la salvación, pues tienen que reconocerlo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Bueno, entonces yo creo que esta parte de la lección la podemos terminar aquí. Entonces vamos a la última parte, que va a ser leer algunos de los versículos que tenemos en la pantalla de la televisión y leerlos y meditar y reflexionar sobre ellos. Aquí está en el Salmo 118, ¿tienen buena vista? ¿Qué dice ahí? Vamos a verlo, porque ustedes están muy bien. Hermana Nadia. Este es el día en que el Señor actuó. Regocijémonos y alegrémonos en él. Salmo 118, 24. Ok, ¿quieres reflexionar algo? Es como uno dice, este es el día del Señor, el día que, pues, por gracia estamos aquí, nos hemos levantado y estamos en salud. ¿Verdad? Y pues hay que alegrarse. Fíjate que David era un hombre de carne y hueso, Sí. como nosotros, y nosotros, ¿verdad? Nos sentimos así y a veces nos levantamos y pensamos, ¿qué va a hacer de mí en este día? Pues este es el día que el Señor actuó, el día que el Señor hizo. ¿Qué vamos a hacer? Dar gracias, alabanza. Aquí tenemos el otro, no sé si este se verá a la distancia. Hermana Adelaida, espero que usted. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Salmo 145, versículo 8. Eso es maravilloso, porque dice que Él es clemente y compasivo. Siempre ha sido clemente y compasivo. Y para la ira, pues siempre ha sido lento, pero para el amor es extremadamente glorioso y maravilloso. Por amor somos salvos, porque por amor es que Él le envió a su Hijo a que diera su vida en la cruz por nosotros. Muy bien, ¿verdad que el Señor es compasivo? Y aquí está como una de las características de su naturaleza. Esa era la experiencia de David. Y yo siempre digo lo siguiente, que yo me someto al juicio de Dios. No al juicio de los hombres. ¿Por qué? Porque yo sé que el Señor va a tener misericordia de mí. Esa fue la experiencia de David. Vamos a coger un par de versículos más para cerrar.
Aquí tenemos, vamos a terminar con este, que es el del Salmo 37. Y vamos a ver, hermana Naida. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Pon tus delicias en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Pues es verdad. Hay que confiar en Él. Hay que cultivar La la delicia, fidelidad. O sea, Sí. hay que ser fiel al Señor y a las creencias de uno. En este caso, la fidelidad mía viene de las enseñanzas que mami nos dio. Ok. Mami, porque ella era la que siempre estaba con nosotros, pues papi siempre estaba trabajando, pero ella siempre nos enseñó el camino correcto y nos hablaba. Y entonces dice, pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Es decir, que pongas tu confianza en Dios y Él no te va a defraudar. Te dará a su debido tiempo tus peticiones. Dice, hay un refrán popular que dice, haz el bien y no mires a quién, y eso es bien cierto. Yo no sé si la hermana de Aleda quiere, sobre todo esa última parte que dice, Él te dará las peticiones de tu corazón. Exactamente. Él da las peticiones de nuestro corazón. Yo le digo al Padre cuando yo le oro, ¿verdad? En el nombre de Jesús, yo le digo, Padre, tú conoces el futuro, yo no. Qué bueno que yo no conozco el futuro. Eso me encanta, que yo no lo conozco. Pero tú conoces el futuro y tú sabes que yo te estoy pidiendo esto, pero tú sabes lo que nos conviene, lo que me conviene a mí, a mi familia o por la petición que sea. Y tú eres el que estás en control, no yo. Y entonces, pues ahí lo dejo. Pero Él sí nos da las peticiones de nuestro corazón. A veces uno tiene un deseo de algo, no sé, hasta de comer algo y aparece, ¿verdad que sí? Aparece, sí. Y aparece, oh, ay, si mi hijo me llamara, el que está en Alemania, hace días que no, y ahí está el teléfono, y yo, Señor, gracias, Padre, gracias, gracias, y yo empiezo a bailar, ay, gracias, gracias, pues a mí me gusta el baile, yo, ay, gracias, 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 gracias. Eres como Miriam, ¿Cómo quién? Miriam, la hermana de Moisés. Ah, sí, seguro que sí. Este y yo somos hermanitas porque a mí me encanta el baile. Y yo, ay, gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre, porque yo sé que tú das los deseos de mi corazón. Eso sí se lo digo. Muy bien, y que fíjense que habla de los deseos. Ajá. Y lo maravilloso de eso es que a veces nosotros no tenemos que hacer una oración necesariamente, porque el que anda como andaba David, que no fue un hombre santo ni nada por el estilo, él tenía a Dios en su corazón. Y entonces en las peticiones que nosotros tenemos, Dios provee para ellas, ¿verdad? Exactamente. ¿Verdad que esa es nuestra experiencia en la dimensión horizontal de la vida, aquí en este mundo? A veces no nos damos cuenta y nos sorprende, Sí. pero lo que sucede es que Dios está atendiendo las peticiones de nuestro corazón. Exactamente. Te va a dar lo que tú Lo necesitas que para yo ser necesito. feliz. Exactamente. Y de eso se trata esta vida Esta vida. que está expresada en los salmos, Sí. con esta dimensión horizontal y vertical. Es algo maravilloso. Maravilloso. Hermanos, que Dios los bendiga. Amén. Ok. Maravilloso. Mi salmo favorito, que lo hago de ayuno. Pero yo no lo hago así como dice. El Salmo 91, nuestra hermana de la edad, nos dice que el Salmo 91 es su favorito, así que vamos a hacer un colofón esta lección para incluir este componente. Mire cómo yo lo digo. Dice, el que habita el abrigo morará bajo la sombra del Potente, ¿verdad? No, yo le digo, Padre, mi casa y yo habitamos bajo tu abrigo. Entonces yo incluyo toda mi familia y toda la gente que quiero. Amén. Ya. Y por ahí sigo. Gloria a Dios.